Marítimo es uno de los pilares claves y la conexión entre China y América Latina ha cobrado una relevancia estratégica pero sin precedentes en las últimas décadas. Ambas regiones están profundamente entrelazadas por intereses comerciales que abarcan productos agrícolas, electrónicos, automotrices y minerales. Pero ¿cómo va a impactar todo eso a la estrategia de Occidente? Analicemos hoy los escenarios. Inicia el mapa. Bienvenidos. Les proponemos desplegar nuestro mapa y revisar algunos datos claves para entender todo este panorama. China-Colombia, una conexión marítima. Vamos a desplegar nuestro habitual mapa mundi. Identificamos a estas dos naciones de color amarillo, al gigante asiático a China, y de color verde a Colombia. La naviera estatal China COSCO Shipping y la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura fortalecen estas relaciones comerciales entre el gigante asiático y el país suramericano. La nueva conexión directa entre ambas naciones impulsa exportaciones de café, flores, azúcar, productos industriales, reduciendo costos y tiempos, no solamente en el tránsito desde Shanghái hasta Buenaventura, son 35 días y de regreso 32 en ese sentido. El primer barco, el Shin Hong Kong, llegó al puerto de Buenaventura y tiene una capacidad para transportar 50,000 toneladas de mercancías. De igual modo, la mercancía que parte desde Buenaventura, el puerto situado en el departamento del Valle del Cauca, donde entre el 50% de la mercancía colombiana realiza una parada en puerto peruano de Chancay, financiado por China. Antes de viajar rumbo al gigante asiático, esta ruta está generando nuevas oportunidades laborales y comerciales, contribuyendo a la reducción de la violencia en esta zona. Ahí lo tienen en el mapa con esos datos claves para poder entender todo el movimiento de esta logística. ¿Qué implica esto? También lo revisamos. Este crecimiento en el intercambio bilateral es el resultado de una alianza activa entre Beijing para fortalecer su presencia en Latinoamérica con inversiones como infraestructura, energía y tecnología. A su vez, el gigante asiático se posiciona como uno de los principales compradores de bienes colombianos, con alta demanda de petróleo, carbón, oro y esmeraldas. En este contexto, la ruta marítima ha sido diseñada especialmente para que Chancay conecte con los principales puertos al norte de China, así como México, Ecuador y Colombia, por donde transitan semanalmente alrededor de 10 barcos. Hay que recordar que esta naviera COSCO tiene presencia también en el gigante suramericano, en Uruguay y Chile, y cuenta con una flota de 548 barcos que realizan operaciones en cerca de 147 países del mundo. Qué lindo nuestro mapa, nos muestra todo ese flujo, todo ese movimiento de lo que tiene que ver estas rutas marítimas y las nuevas rutas marítimas que amplía el gigante asiático. ¿Qué implica todo esto? Lo vamos a analizar con nuestros invitados. Para ello recibimos desde la Argentina, nos acompaña experto en análisis internacional Sebastián Sur con nosotros. Qué gusto tenerte, Sebastián, gracias por tu tiempo para Telesur. Hola Paola, ¿cómo estás? Un gusto siempre hablar con vos. Estas nuevas rutas marítimas que traza el gigante asiático, Buenaventura, un punto clave o puerto clave, quiero decir también para el comercio global. ¿Qué representa esto? Y sobre todo, tomando en cuenta que Colombia quiere formar parte de la franja de la ruta. Bueno, a ver, yo creo que es una demostración, una manifestación de que China está profundizando su proceso de apertura económica, digamos, en un marco internacional de aumento de tensiones, de turbulencias, pero también a partir de la llegada de Donald Trump, de aumento del proteccionismo por parte de los Estados Unidos, que afecta principalmente a los países emergentes y en desarrollo. Y en este marco, bueno, China profundiza la construcción de un modelo de globalización con características chinas, un modelo de globalización incluyente, en donde, y este creo yo que es otro dato importante, América Latina tiene un rol central, digamos, China viene de incorporar un puerto, digamos, de finalizar la construcción de un puerto de grandes magnitudes en la ciudad de Chancay, en Perú, también viene de firmar acuerdos estratégicos con Brasil, y a esto se suma, bueno, la modernización del puesto de Buenaventura, en donde China ratifica que Colombia es un aliado estratégico en la promoción de este nuevo tipo de relaciones internacionales, una decisión de fortalecer los lazos comerciales con Colombia en particular, pero con América Latina y el Caribe en general. ¿Qué implica esta estrategia que plantea Sebastián? China que además confluye con estas rutas marítimas tradicionalmente o históricamente siendo uno de los líderes en el comercio global. ¿Qué nos dirías?
Bueno, a ver, creo que esto es algo que se viene experimentando desde hace varios años. Digamos, tenemos los casos, por ejemplo, de la crisis financiera global de 2008, de la pandemia de COVID-19, entre otras sismos de grandes magnitudes en el actual sistema internacional, en donde, por un lado, los grandes responsables de esta crisis, sobre todo la crisis del 2018, la crisis de divisas en los países emergentes, hacia, digamos, 2018, 2019. Esto ha afectado a las economías emergentes y en desarrollo, ha sido responsabilidad del norte global y China se ha posicionado como el gran promotor de la recuperación económica internacional. Digamos, China hoy es el dinamizador de la economía internacional a partir de ser el segundo socio comercial de gran parte de los países del sur global. Colombia no es la excepción, China es el segundo socio comercial, como así lo es de gran parte de los países de la región. Digamos, vos mencionabas la iniciativa de la Franja y la Ruta, 22 países de la región ya han firmado el memorándum de entendimiento para adherirse, una iniciativa de la Franja y la Ruta que a partir de Trump experimenta momentos complicados. Digamos, Estados Unidos está recorriendo los países de Latinoamérica, forzando a sus gobiernos a abandonar esta iniciativa. Vimos el caso de Panamá, pero Colombia es expresión de lo contrario. Digamos que esta iniciativa está sólida, está fortalecida y que China tiene la intención de promover el comercio internacional, porque mediante esta promoción de comercio es que los países emergentes y en desarrollo pueden progresar y pueden prosperar. Lo que están viendo en los países de nuestra región de América Latina y el Caribe. Y te pregunto esto, Sebastián, porque esto podría convertirse quizás en un efecto dominó. Varias naciones, más allá de compartir o no la ideología o la filosofía política de emprender modelos económicos, ven en China un socio confiable. Bueno, porque, digamos, sobre todo tenemos el caso de los países latinoamericanos y caribeños, hay un espejo que es contundente, que es Estados Unidos, un Estados Unidos que a la hora de firmar cualquier tipo de acuerdo impone cualquier tipo de condiciones, a partir de los casos del FMI, digamos, la influencia o la injerencia que ha tenido la Embajada de los Estados Unidos y el Comando Sur en los países de la región. Creo que China representa la contracara de este viejo modelo de relaciones internacionales basado en la opresión, en la dominación, en la injerencia. China manifiesta un nuevo tipo de relaciones internacionales basado en la cooperación sur-sur, en el beneficio mutuo, en el respeto por los modelos de desarrollo adoptados por cada país, la no injerencia en asuntos internos de los estados. Es decir, China viene a promover un nuevo espíritu de Bandung adaptado al siglo XXI, en donde a un orden internacional que tiende hacia la multipolaridad, China viene a incorporarle este componente de respeto por la diversidad de civilizaciones. Y creo que incluso países que han sido aliados históricamente a los Estados Unidos en la región, como podemos mencionar a Chile o a la propia Colombia, a Perú, no solo son parte de la iniciativa de la Franja y la Ruta, sino que también han firmado acuerdos de cooperación estratégica, tratados de libre comercio, o el caso de Perú mencionamos el puerto de Chancay, ahora también puertos colombianos en alianza con China, el acercamiento entre México y el país asiático. Creo que es expresión y manifestación de una nueva era que se está gestando a partir del ascenso de los emergentes nucleados en el BRICS y de China en particular. En algunas claves, una radiografía primera que nos ayuda a entender no solamente las potencialidades que ven los países latinoamericanos en China, sino lo que ve China hacia el sur global con esas economías y esa diversidad, tomando en cuenta además los ataques que emprende la administración de Trump, que al parecer se le está convirtiendo también en un efecto boomerang. De esto y más vamos a hablar al regreso, y lo hacemos revisando nuestra escala. Vamos a colocar en la pantalla del mapa la siguiente página web. Este es un portal que vamos a ver cómo está titulando. Ahí lo tienen. Perú y Colombia reanudan relaciones diplomáticas y acuerdan nombramiento de embajadores. Es lo que destaca Expreso. Y es que los gobiernos de Perú y Colombia decidieron restablecer sus relaciones diplomáticas con el nombramiento recíproco de sus embajadores luego de casi 2 años de tensiones políticas. La decisión se toma en una reunión celebrada en Lima, la capital, entre viceministros de Exteriores de ambos países. Allí también aprobaron una nueva hoja de ruta que va a garantizar
retomar los principales mecanismos bilaterales durante el encuentro. Las delegaciones diplomáticas también acordaron impulsar una reunión de los ministros de Relaciones Exteriores para las próximas semanas con el objetivo de fortalecer los lazos entre ambas naciones. Así detallaba un comunicado conjunto que circula también en distintos medios de comunicación y plataformas digitales. Este es un diálogo que busca normalizar las relaciones que desde marzo del 2023 se mantenían solo a nivel de encargado de negocios. Un distanciamiento diplomático que se produjo luego de que el gobierno peruano retirase a su embajador en Bogotá en respuesta a declaraciones que había efectuado en su momento el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Y es que hay que decir que esto también tiene un intermediario de por medio. ¿Y saben cómo se llama? China. Ya volvemos. Vamos a sumar también otro elemento para el análisis a través de la fotografía. El que ven en pantalla es el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que aseguraba que podría poner aranceles del 25% a la importación de automóviles, productos farmacéuticos y chips semiconductores a principios del próximo mes de abril. Además, también dentro de los grandes anuncios, señaló que daría tiempo a las empresas para trasladar sus plantas de fabricación a territorio estadounidense. El anuncio es la última escalada de los planes arancelarios de Trump, aumentando aún más el riesgo de una guerra comercial con sus socios globales. Sebastián, este escenario no deja de ser interesante, mientras vemos cómo China logra trazar alianzas, puentes de integración y, por qué no, a través de rutas marítimas ya materializadas con distintos países de la región. Trump sigue con su estrategia arancelaria. ¿Esto se le puede convertir en un efecto boomerang? ¿Qué tan sostenible en el tiempo es? Bueno, creo que Estados Unidos, a partir de la victoria de Trump, ha sincerado su condición de gran potencia en declive estratégico. Digamos, Estados Unidos ha sincerado una condición de crisis de hegemonía relativa y esto, digamos, esta pérdida de condición de estatus de gran potencia unipolar, como contracara tiene una manifestación de creciente multipolaridad en el orden internacional. Creo que Estados Unidos a partir de Trump, adopta una estrategia de, como dice su eslogan, America First, América primero, y eso implica, bueno, digamos, en la estrategia de Trump, a abocarse a reducir el déficit comercial que Estados Unidos tiene con gran parte del mundo, déficit comercial que se multiplicó a partir del proceso de globalización que inició en la década o que se profundizó en la década de los 90, en donde gran parte de las corporaciones norteamericanas se fueron a producir a países con mano de obra mucho más barata para después vender en el mercado norteamericano. Eso es un poco lo que está desandando Trump y lo que lo lleva a adoptar esta actitud proteccionista, unilateralista, una política exterior de imposiciones sin que medie ningún tipo de diálogo proactivo. Y la contracara es lo que está ofreciendo China. Yo creo que en ese marco la estrategia de Trump para gran parte del mundo emergente, o sea, va a ser contraproducente para sus propios intereses, porque si bien Estados Unidos tiene un gran poder de fuego, y eso le va a llevar a tener las condiciones para disciplinar quizás a algunos países, como puede ser el caso de Panamá, con grandes, o por lo menos con potencias medias emergentes como Colombia, Brasil, México, entre otras, va a ser sumamente contraproducente. Esto va a acelerar el acercamiento de estos países a los socios del BRICS y a China en particular, que ven que es posible el desarrollo de los países del sur global sin recurrir a imposiciones, ni a sanciones, ni a sometimientos.
Y esto, Sebastián, si bien nos ayuda a visorar un escenario altamente positivo para nuestra región, también abre otra compuerta, desafíos que hay que encarar, sobre todo si hablamos de fortalecer los mecanismos de integración. Estos países deberían aunar esfuerzos para de alguna manera repeler esta estrategia de confrontación que al parecer, digo yo, trata de mantener la administración Trump. Bueno, sí, a ver, esto es lo que venimos diciendo desde hace tiempo. Los países de la región, en este contexto internacional, no solo de crisis y de transición histórica, sino de emergencia de nuevos umbrales de poder, nuevas territorialidades del poder, en donde solo siendo un Estado-nación es imposible ejercer algún tipo de poder en el orden internacional, es imprescindible potenciar los mecanismos de integración y coordinación a nivel regional, como lo fue en su momento la UNASUR y como se lo propone la propia CELAC, mecanismos de integración que abarquen lo económico, pero también lo político, lo social, lo tecnológico. El caso de Estados Unidos es patente, digamos. Los países de la región tienen mucho menos margen de maniobra estando aislados y confrontando entre sí frente a la avanzada norteamericana, digamos, y a su doctrina Monroe, ¿no? De América para los americanos, que una condición de la doctrina Monroe es mantener fragmentada a la región, pero también para la articulación con los nuevos polos de poder, tanto con China, con Rusia, con la India. Una región unificada y con una estrategia común tiene mayores condiciones de posibilidad para aprovechar las nuevas posibilidades que ofrece este mundo en la transición hacia la multipolaridad. Por ejemplo, pensar corredores conjuntos en el marco de la iniciativa de la Franja de la Ruta, no solo puertos y no solo aeropuertos, sino también carreteras, vías ferroviarias, proyectos energéticos que se realicen entre varios países de la región y que beneficien a la región en su conjunto, así como también inversiones y acuerdos de cooperación que excedan lo meramente económico. Creo que si no hay integración regional, es muy difícil aprovechar esta oportunidad histórica y eso nos lleva a ser una región que está condenada a ser el patio trasero de los Estados Unidos. Sobre todo cuando hay amenazas que también tratan de subvertir no solamente la democracia, sino el orden constitucional. Quiero que me acompañes a revisar nuestra leyenda para analizar ya este último escenario. Durante un acto esta semana, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, hacía una denuncia pública. Hemos sacado un extracto de lo que reseñaba y decía: a mí me quieren disparar un misil a mi avión. Es un misil que ya se han comprado los narcotraficantes y que tienen guardado por ahí. No uno, sino 2 misiles. Sabemos quiénes son, pero hay que actuar. Me quieren tumbar rápidamente porque saben que estamos tras las grandes mafias de Colombia y esto puede asustar. Sí, claro que asusta, decía el presidente Petro. En esto será clave, Sebastián, en un escenario que además no es nuevo en el sentido de la denuncia que hace el presidente, que no deja de preocupar, por supuesto, y alertar a la región latinoamericana, tomando en cuenta que además existe una proclama de la CELAC del año 2014 que ratifica a la región de América Latina y el Caribe como una zona de paz. Intentos también de magnicidio contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y los constantes ataques a la democracia y a la autodeterminación y soberanía de los pueblos. ¿Qué reflexión profunda nos puedes compartir en torno además a los avances que hacen estos gobiernos de trazar alianzas con potencias como China, como Rusia y dejar a un lado sobre todo las directrices de Washington? Bueno, creo que es importante la reivindicación que hace la CELAC de América Latina y el Caribe como zona de paz. Creo que esto va en sintonía con los postulados que están llevando adelante muchos otros países emergentes, tanto en el foro del BRICS como en la Organización para la Cooperación de Shanghái, la Unión Africana, entre otros organismos que están planteando que no hay posibilidad de desarrollo, que no hay posibilidad de un mundo mucho más cooperativo sin que se establezca la paz como método imprescindible y único de solución de diferendos, cualquiera sea el que sea.
Creo que hay que reivindicar los métodos pacíficos de resolución de conflictos, pero no hay que perder de vista que estamos en una etapa de transición hegemónica y crisis sistémica, digamos. Estamos en una etapa de crisis y de guerra integral, en donde Occidente está desplegando todo su arsenal, tanto civil como militar, para sostener su poder en determinados países. Recordemos que Sudamérica tiene un gran porcentaje de su territorio ocupado por Reino Unido en la zona del Atlántico Sur, que a su vez los Estados Unidos y sus corporaciones mediáticas y tecnológicas han intervenido en muchísimas elecciones y intervienen en la vida cotidiana de las sociedades, fomentando procesos de desestabilización y procesos de caos en países gobernados por proyectos progresistas, y que gran parte de los líderes afines a los Estados Unidos son líderes profundamente autoritarios y antidemocráticos, que si bien llegan al poder mediante elecciones, mediante la intervención de en la justicia o mediante la represión a movimientos populares, se sostienen en el poder mediante métodos violentos y no pacíficos. Creo que en ese marco es necesario que la región repiense sus estrategias. Esto, reitero lo que decíamos antes, no puede hacerse si no es mediante los organismos de integración regional, que sean los propios países de la región los que resuelvan sus diferencias internas y que puedan construir una región no solo con paz, sino con desarrollo, con prosperidad, con industrialización endógena, para que América Latina y el Caribe pueda constituirse como un verdadero polo de poder autónomo y soberano en este tendencial mundo multipolar. Ahí están claves y sobre todo que marcan no solamente lo que va a beneficiar para nuestra región, sino los desafíos que abre también en marco a esa integración regional. Fortalecer estos mecanismos con los que ya se cuenta y también garantizar que el flujo de este comercio tenga implicaciones más allá de lo económico, en un mundo que además decide cambiar ese rumbo, un mundo multipolar, donde ya se comercia en monedas locales, dejando a un lado al dólar y también al euro. Gracias como siempre, Sebastián, por habernos acompañado hoy en esta edición del Mapa. Vamos a finalizar nuestro programa revisando nuestros vectores. Nuestro radar en el mapa hoy nos refleja las 3 claves sobre este tema. 1. Buenaventura. Esta es una ruta comercial que permitirá convertirse en clave para el comercio global, no solo porque aminorará los tiempos, le va a permitir a Colombia incrementar su comercio de un aliado sólido como es China, en contraposición a un Estados Unidos que solo sabe aplicar aranceles. 2. Ruta de la Seda, oficialmente llamada Iniciativa de la Franja y la Ruta, que es un ambicioso plan de China para fortalecer su presencia en mercados globales a través de esas inversiones en infraestructura y logística. El año 2023, una fecha clave, Colombia manifestó su interés de unirse a este megaproyecto. Ahora, con esta conexión directa entre Shanghái, Chancay y Buenaventura, este acercamiento comienza a materializarse. 3. Unidad. América Latina tiene una vez más una oportunidad de oro, aprovechar las tensiones para ratificar su unidad. Potencias que marcan también esos mecanismos de integración, revitalizarlos, potenciarlos, hacer que todo esto valga la pena para proteger la democracia, la soberanía y la autodeterminación de los pueblos. El sur tiene un amplio potencial y Estados Unidos lo sabe, por eso nos sigue atacando. Soy Paola Pérez y nos vemos en una próxima edición del Mapa. Las jugadas más ingeniosas han sido inmortalizadas por grandes deportistas. Disfruta cada sábado de los hitos que han marcado la historia del fútbol y el béisbol y sus protagonistas, en un espacio en donde convergen